No hay nada exterior que no sea manifestación de lo interior. Otra de las grandes citas de Florensky en este libro, en este 6º capítulo, que se llama Diálogo acerca de la profundidad metafísica de los iconos. Es un capítulo bastante más desarrollado que los anteriores, que va a requerir también más tiempo para explicarlo, en el que habla del estilo y del material que se usa, ¿no?, a la hora de hacer iconos y a la hora de hacer artes, y de la relación que esto tiene con todo el mundo interior que hay dentro del artista que lo hace, y no solo dentro del artista, sino dentro de su contexto cultural, o sea, lo que hay dentro de su humanidad en el sentido más histórico y concreto de la palabra, ¿no? Comienza hablando de cómo el estilo no puede ser algo ajeno a lo que se quiere representar y que por tanto hay algún tipo de relación. El estilo, el cómo se realiza la obra de arte, los materiales, los procesos que se usan. No es lo mismo usar un material que otro para representar según qué cosas, y ahí entraría pues la pregunta interesante sobre cómo representar a Dios, con qué material, o cómo representar lo invisible, ¿no? Las técnicas y materiales con que se representa el mundo espiritual no se deberían dejar pues al arbitrio de cualquier capricho de cualquier artista concreto, sino que tienen que ser decisiones tomadas por la razón de la humanidad en un sentido mucho más amplio. Para nada es arbitrario el material que se usa en una obra de arte. Todo material tiene de por sí una carga simbólica, ya tiene algo significado, tiene unas características propias que está diciendo algo. De hecho, dice y explica cómo el sonido del órgano, al margen de las piezas que se toquen, el sonido instrumental del órgano es algo totalmente contrario a la liturgia oriental. Entonces no encajan, ¿no? Ya al margen de lo que toques, aunque toques un cántico religioso, es el mismo sonido de por sí del órgano, no cuadra con la liturgia oriental. Entonces pasa a dar una explicación de lo que ha sido la pintura renacentista en Occidente, más bien de tipo católica, el arte, sobre todo a través del grabado en ámbito protestante, y el icono en Oriente. La pintura a partir del Renacimiento en Occidente dice que se hace manifiesta lo que hay dentro del hombre renacentista, que es la sensualidad, la atracción por lo sensible, y que eso se nota en la pintura al óleo, pinceladas gruesas, la música pastosa, dice el del órgano. Estas cosas están manifestando, más allá del tema de este cuadro concreto, del tema de esta pieza musical concreto, los mismos sonidos, los mismos colores, los mismos materiales, los mismos trazados, tipo de trazado que se usa y de brocha que se usa, están manifestando la sensualidad del alma del hombre renacentista. El protestante, a través del grabado, ¿no?, dice, igual que la filosofía protestante tipo Kant, aparece en ella la fuerza de la lógica y de la penetración de la mente humana en la realidad. Así es el grabado, ¿no? Dice que el grabado se ha desarrollado sobre todo en Inglaterra y en Alemania, que son solo los protestantes, que tienen totalmente que ver pues con las filosofías más de la lógica, más de tipo kantianas, donde las formas de la mente se imponen sobre la realidad. Y entonces él dice que en el ámbito protestante lo que se intenta es racionalizar y hacer un esquema de la realidad.
La filosofía de Kant y los grabados de Durero pretenden exactamente lo mismo, dice Florensky, que es la racionalización del mundo. Pues si la pintura al óleo es el mejor modo de representar la sensibilidad del mundo y el grabado protestante es el mejor modo de representar el esquema de la realidad, dice que la pintura de los iconos es el mejor modo, la mejor técnica para representar la ontología de la realidad, el ser, la metafísica. Llega a decir que la obra de arte tiene que comprenderse como un organismo donde todas las partes tienen que ver con el todo y con el global, que forman un organismo, una sola unidad, y que por eso en un icono y en una obra de arte, pero en el icono no puede haber elementos meramente decorativos, sería totalmente absurdo, quedarían como al margen, ¿no? Los iconos por eso no hay decorativos. Se pinta la obra y los objetos como si fueran hechos de luz, como si ellos mismos fueran la luz. Por eso no hay sombras en los iconos. Se pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay sombras en los iconos? Mientras que en otras pinturas se juega con los claroscuros, hay una fuente de luz que te ilumina y hay sombras, como se me están generando a mí. ¿Por qué hay una fuente de luz? Él dice que en los iconos se pinta la metafísica del mundo, y entonces dice que los objetos se hacen desde la luz, se pinta manifestando la luz de los mismos objetos. Por eso la luz sería la materia base sobre la que se pintan los mismos iconos. Y el oro que hay en los iconos que podamos ver, los adornos que hay oro, lo que intentan transmitir es eso, es esa esencia de los objetos, esa esencia de esa metafísica, ese mundo espiritual de las cosas, que es luz fundamentalmente. El icono se pinta sobre la luz, dice literalmente. Por eso el pintor de iconos no dibuja sombras, porque dibuja el ser de las cosas, la metafísica de las cosas. Y en la metafísica de las cosas, en el ser no hay sombras, no hay no ser. En el ser no hay no ser, en el ser hay ser, que es luz. Y por eso en un icono se pinta solo de luz, no hay sombra ninguna. Así que aquí podríamos responder para Florensky, aunque él no se la hace explícitamente, la pregunta de ¿para qué hacer arte? Bueno, sí que lo dice explícitamente. Dice, el pintor de iconos es hacer una metafísica del mismo modo que hacer metafísica es pintar iconos. Hace una identificación entre la metafísica y la pintura de iconos. ¿Qué es el pintar iconos? Explicar el ser de las cosas, explicar la realidad, es hacer metafísica. Y he pensado, wow, es que ¿por qué me apasionaba tanto si al final... Estás sacando todas las cosas que tienes dentro, que puede ser felicidad o puede ser angustia, lo que sea. No sé, yo personalmente porque me conmueve, es algo que, no sé, y me transmite cosas. Para expresarme, reivindicativo un poco, como lo que no puedo decir, te lo voy a decir ahora aquí. Si eres artista es para comunicar, y si esa pintura no tiene alma, no tiene, llámalo luz, llámalo... Me gusta poder hablar de las cosas que nos suceden en nuestro día a día y todo lo que está pasando en este momento concreto de la historia. El material es importantísimo, o sea, la carga matérica y absolutamente todo lo que tú le metas a una obra, tanto expositiva como que no esté pensada para exponerse en ningún lado, la materia y la forma que tú le des tiene una importancia completa. O sea, yo si, por ejemplo, voy a hacer un dibujo, tengo que pensar en qué tipo de papel voy a utilizar, porque el papel está hablando del propio dibujo. No es lo mismo si yo utilizo un pergamino súper antiguo, con una delicadeza que lo tengo que tratar, o sea, eso también está hablando de lo que yo quiero contar. O sea, por ejemplo, a nivel conceptual, que es lo que yo más trabajo, los materiales que tú utilices son súper importantes y tienen una carga conceptual enorme. Entonces, todo eso, evidentemente, se tiene que tener súper en cuenta a la hora de producir. No es un material como tal, pero ya sabemos que, por ejemplo, el Islam lo representa con la palabra. No tiene otra manera de representarlo. Durante Bizancio, Edad Media y demás se representaba con una mano, a Dios, ¿no? Que bajaba directamente del cielo. Para mí la madera sería una buena representación de Dios porque, bueno, podría decir la tierra también, ¿no? La arena, pero la madera, es que no sé, es algo que parece que habla. No solamente cuando está
el árbol en pie, sino cuando ya se hace una cuna de madera o cuando se hace incluso una azada, ¿no? Le coges el palo de la azada y ya parece que te está hablando. Así que sí, bueno, a ver, yo soy ateo, pero reconozco que si existiese Dios, lo que me gustaría es no verlo, sino hablar con él. Bueno, ya desde el siglo XV y XVI se empezó a ligar el arte al mercado, pues eso, cuando empezaron a salir los mecenas y claro, la gente necesitaba vivir, entonces con la industrialización y el capitalismo actual eso se ha exacerbado. Él lo vincula con lo espiritual, pero yo no creo que la pintura europea sea... O sea, tiene por supuesto un grado de naturalismo, de objetividad, pero también hay un gran grado de emoción que se intenta transmitir. O sea, no hay muchos cuadros que son una maravilla, por ejemplo, pensando en Pradilla o en Carbonero, autores españoles que son del siglo XIX y sí, principios del siglo XX, son muy poco conocidos. Y sí, por supuesto, la pintura tiene un gran naturalismo, pero también allí se transmiten emociones, vamos. Porque creo que en cierto modo los artistas somos reporteros de nuestro tiempo, ¿no? O sea, somos los que dejamos un poco la huella de lo que está siendo nuestra contemporaneidad. Por ejemplo, la cultura asiática, China, Japón, siempre, por ejemplo, hablando de eso, el tema naturaleza, siempre muestran como al hombre integrado en la naturaleza, el hombre que está en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, la sociedad norteamericana siempre muestra el hombre superior a la naturaleza, que es capaz de conquistarla, dominarla. En Europa yo creo que no sé por qué, pero hay cierta melancolía, sí, que nos devora un poco la naturaleza. No sé si es resultado a lo mejor de la ilustración que lleva a un racionalismo extremo, a un nihilismo ya que concluye con el suicidio de los autores románticos. No sé qué fenómenos confluyen ahí. Es muy fácil decirlo, pero realmente la analogía podría ser eso, es la mayor manifestación de libertad que podamos tener. ¿Cómo decirlo? Lo que no te permitían a lo mejor hacer en el colegio, porque simplemente se sale de los márgenes, pues es algo que el arte sí que te lo permite. No solamente te lo permite, sino que lo patrocina, ¿no? Realmente, el hecho de salirte de los márgenes. Tengo muchos debates internos sobre la utilidad del arte, la función del arte, y nunca he llegado a una conclusión que me satisfaga. Entonces yo la verdad es que no sé si estamos ya en un mundo, bueno, y ahora que vienen las inteligencias artificiales haciendo arte, o sea, yo no sé si estamos ya en un mundo donde el arte realmente no existe como tal, si... No sabría decirte, ya te digo. No hay nada más humano que el diálogo, lógicamente, que yo creo que es el diálogo de la palabra, porque te iba a decir, es lo que nos diferencia del resto de la naturaleza. Lo más humano que hay seguramente sea el arte, claro. El arte y el amarse, seguramente. Te estás sacando todas las cosas que tienes dentro, que puede ser felicidad o puede ser angustia, lo que sea. Tú lo sacas y es como si ya te hubieses quitado un peso enorme de encima, ¿sabes? Entonces, para mí, en parte, eso es el arte y otras veces simplemente el querer crear algo espectacular, precioso y poder decir, mira, no solo, mira, esto lo he hecho yo, sino... Mira qué bonito, o sea, mira qué bonito, ¿sabes? Ves una flor preciosa y dices, es que lo tengo que capturar. Y con las fotos, ya ves tú cómo capturas. O sea, yo soy una persona que siempre está haciendo fotos a todo, pero me he dado cuenta de que no puedes capturar la vida con fotografía, pero con el arte tú le das un toque de tu personalidad, un toque de lo que estás sintiendo en el momento. Entonces al final acabas como con una obra maestra mezclando la realidad y lo que sientes dentro y, no sé, para mí es apasionante. Los artistas tienen muy claro que el material que utilices y el contenido de la obra de arte tienen muchísimo que ver. Es decir, que el material y el contenido están profundamente unidos. Es verdad que Florensky va probablemente más allá, da un paso más y de algún modo, como es tan importante el material en la obra y el arte es tan importante porque tiene que ver con la conexión del hombre con el mundo espiritual y su unión, ¿no?, al mundo espiritual, pues él lógicamente da el paso de querer reglar y determinar eso. Muy interesante lo del sonido del órgano, sin entrar a si el sonido del órgano es apto o no para la música religiosa. Es sin duda
lo sensible tiene que ver también con lo espiritual y con lo que conecta. Entonces hay una conexión. Sobre el análisis, ¿no? Sobre el protestantismo, el arte protestante en Alemania e Inglaterra y el tipo de filosofía y en lo católico también, bueno, creo que puede haber intuiciones de verdad, aunque no sé si es un poco forzada la interpretación, quizás creo que puede haber otros muchos elementos. Para aclarar esto, pues habría que hacer un análisis más profundo sobre el contenido de la obra y el material que se utiliza en la obra y de qué modo se pueden compaginar. Eso habría que estudiarlo a fondo. Y finalmente Florensky pues hace esta identificación, ¿no? de la metafísica con el arte. Pintar iconos es hacer metafísica, es explicar el ser de la realidad. Yo no comparto, y me parece que no es del todo acertada esta identificación tan fuerte. Creo que realmente tanto el arte como la filosofía o la metafísica están hablando del ser. Y ahí hay un punto de conexión fuerte, pero creo que van en líneas diferentes, mientras que la metafísica y la filosofía van en la línea de la verdad y la adecuación de la mente a la realidad en un sentido conceptual. El arte y la belleza van en la línea de la sensibilidad y del gusto o apreciación, ¿no? de este ser, también por vía sensible. Creo que la metafísica, creo que el arte es más amplio en sus herramientas y en su alcance, de algún modo más amplio, no digo más profundo, digo más amplio en sus herramientas y en su alcance, por tanto creo que es más complejo. Por eso creo que, puesto que mientras que la filosofía usa el concepto, la palabra, en el arte, además de la palabra y del concepto, se usa todo el aspecto de la sensibilidad. Por tanto, creo que ahí belleza y verdad pueden compaginarse, puede haber distintas configuraciones entre verdad y belleza, de modo que compaginen con mayor grado una, con mayor grado otro, de distintos modos, y por tanto creo que es más complejo, pero no creo que se pueda hacer una identificación, no es lo mismo la metafísica que el arte, no es lo mismo, aunque ambas puedan estar queriendo referirse de algún modo al final al ser de la realidad, lógicamente. Así que para terminar, pues nada, quedaría dar una definición de arte. Mi definición de arte, hay muchas y yo todavía no me mojo. Muy difícil definir o ni siquiera describir lo que pueda ser arte, pero creo que como comentario de este libro de Florensky, súper interesante, a quien le interese todo este tema del arte, de la belleza y especialmente conectado al mundo espiritual, es súper interesante, una teoría del arte una teoría estética bastante interesante. Así que nada, yo creo que hasta aquí pues hemos comentado y lo hemos podido dialogar con personas que les interesan. Que Dios os bendiga.